Isen me dejó ardiendo con fiebre alta en medio de la nada, solo para llevar a Lily, su primer amor, a ver el mar. ¿Puedes creerlo? Después de 6 años enseñándome a ser fuerte e independiente, de repente le dijo a Lily que ella merecía el mundo. Como si yo ya no importara. Mientras yo estaba allí, enferma y miserable, podía escuchar su voz al teléfono, llena de alegría, gritando, «Isen, ¿puedes oír las olas?». Fue en ese momento cuando algo en él cambió. Frenó de golpe. «Lily, ¿dónde estás?», preguntó, con la voz tensa y preocupada. Ella solo rió suavemente y dijo que el mar se veía oscuro y que le daba miedo, pero al mismo tiempo la hacía sentir en paz. Incluso bromeó sobre ir a comer hot pot juntos, como en los viejos tiempos. Y él ahí, sujetando el teléfono con las manos temblorosas, mirando el punto parpadeante del GPS en la pantalla. Ya estaba girando el volante para ir hacia ella cuando puse mi mano suavemente sobre la suya. Fue entonces cuando pareció recordar que yo todavía estaba sentada a su lado. Me miró como si estorbara, con frustración escrita en la cara. Le sonreí con cansancio, extendí la mano y silencié la llamada de Lily. «Déjame bajar primero», dije en voz baja. «Todavía necesito ir al hospital. Tengo 39 grados de fiebre». Habíamos salido temprano de la fiesta para que me llevaran a recibir atención médica. Pero bastó una llamada de Lily para que yo desapareciera de la mente de Isen. Se quedó en silencio unos segundos. «Emily. La amo», dijo al fin. Pero yo entendí lo que realmente quería decir. Lily lo necesitaba más. Yo solo estaba enferma, no muriendo. Se suponía que debía cuidar de mí misma. Así que antes de que pudiera darme más explicaciones, asentí. «Lo entiendo», dije. «Ve con ella. Yo iré al hospital sola». Me bajé del auto. Pasaron 5 segundos en los que él solo se quedó ahí, y luego giró el volante y se fue. Ni siquiera miró hacia atrás. Lily fue el primer amor de Isen. En la universidad, una vez se comió una caja entera de mangos, a pesar de ser alérgico, solo para impresionarla. Pero aún así ella lo dejó por alguien que parecía una mejor opción. Esa ruptura lo destrozó. Pasó años recuperándose. Para cuando lo conocí, ya no era ese chico roto al que todos compadecían. Era seguro de sí mismo, tranquilo, lleno de sabiduría silenciosa. Se convirtió en mi roca, mi guía. Me ayudó a ser la mejor versión de mí misma, pero no de la manera en que yo había esperado. Hace 2 años, Lily volvió a aparecer. Había pasado por un infierno, infidelidades, abusos, y estaba luchando con una depresión profunda. Isen se convirtió en su apoyo, casi en su terapeuta. Me dijo que no era nada, que ya la había superado. Y durante un tiempo, le creí. Hasta la noche en que la miró con esa ternura familiar y le susurró, «Mereces que todo el mundo te valore». Hoy se suponía que iba a ser un buen día. Era la fiesta de cumpleaños de uno de los amigos de Isen, en una finca elegante a las afueras de la ciudad. El lugar era hermoso, y las actividades eran divertidas, pero estaba muy lejos de todo. Después de que él se fue, intenté pedir un transporte para ir al hospital, pero pasaron 10 minutos y ningún conductor aceptó mi solicitud. Mi fiebre empeoraba. Sentía las piernas débiles y apenas podía mantenerme de pie. Me agaché al borde del camino, pensando en llamar a una ambulancia. Entonces, a lo lejos, vi luces. Un auto se acercó y una voz familiar gritó, «Emily, ¿qué haces aquí?». Entrecerré los ojos entre el mareo. Era Ryan, uno de los amigos de infancia de Isen. Saltó del auto y corrió hacia mí, ayudándome a levantarme. «¿Qué pasó?». «¿Dónde está Isen?», preguntó, claramente confundido. No quería contarle la verdad. Solo lo miré y le dije, «¿Puedes llevarme al hospital, por favor? No creo poder seguir de pie mucho más». Y no lo decía por decir. En cuanto subí a su auto, el mundo empezó a dar vueltas. Cerré los ojos, apenas consciente de lo que pasaba. En algún lugar del fondo, escuché a Ryan llamando a Isen. Pero ya no me importaba. Solo quería sentirme mejor. Ryan estaba furioso. Aunque hubiera surgido algo urgente. Aunque Lily estuviera a punto de lanzarse al mar. Podrías haber hecho una simple llamada.
cualquiera de nosotros habría llevado a tu esposa al hospital. Pero no lo hiciste. Si no hubiera regresado justo en ese momento, Emily podría haberse desmayado al costado del camino y nadie lo habría sabido. Yo sabía que no era una niña. Claro que no. Pero Ethan olvidó que estábamos en las afueras, lejos de todo. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Que agitara la mano y mágicamente apareciera un auto? Me quedé en silencio mientras Ryan le decía todo eso, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Aunque Ethan no me hubiera hecho daño físico, escuchar a alguien defenderme al fin, se sintió como una pequeña victoria. Esa pizca de consuelo me hizo bajar la guardia, y me quedé dormida en el auto poco después. Cuando desperté, ya era de noche. Revisé mi celular. Ni una llamada perdida. Ni un mensaje de Ethan. Solo un simple texto de Ryan: tuve que salir. Dejé a una enfermera para que te cuidara. Avísame cuando despiertes. Le respondí: estoy despierta. Estoy bien. Gracias. Y luego de pensarlo un momento, añadí: déjame invitarte a comer algún día. A la mañana siguiente, salí del hospital después de terminar el suero. Ya había pedido el día libre en el trabajo, así que fui directo a una firma de abogados donde trabajaba una amiga mía. Uno de sus compañeros me recibió, me entregó los papeles del divorcio y me dijo: si necesitas presentar una demanda más adelante, solo avísanos. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos, pero asentí, por si acaso. Cuando llegué a casa, todo estaba en silencio. Ethan no estaba. Por cómo se veían las cosas, ni siquiera había pasado por allí anoche. No lo llamé ni le mandé un mensaje. En vez de eso, saqué mi maleta y empecé a empacar. Honestamente, no fue mucho. Ya casi no quedaba nada de mí en esa casa. Solo algunos pares de zapatos. Solo la ropa de esta temporada. La semana pasada ya había vaciado el estudio. Todos mis archivos estaban en mi computadora, en mi nuevo departamento. ¿El resto de las cosas? No tenía energía ni ganas de llevármelas. Lo tiré todo. Después de 8 viajes al basurero, ya no quedaba nada. Luego me senté en el sofá junto a la maleta, esperando. Ethan llegó alrededor de las 6 de la tarde. Se quedó congelado al ver el equipaje. ¿Te vas de viaje de trabajo?, preguntó. No, respondí con calma. Me estoy mudando. Su cara se llenó de confusión. ¿De qué estás hablando? Saqué los papeles del divorcio y se los entregué. Vamos a divorciarnos. Él los miró como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego, con un suspiro cansado, me empujó. No empieces con esto ahora. No he dormido en toda la noche. Estoy agotado. No quiero pelear, dije manteniendo la voz tranquila. Solo revísalo. Si hay algo que quieras cambiar, podemos hablarlo. Él se rió con desprecio. ¿Hablas en serio? Emily, ¿me estás amenazando ahora? ¿Qué es esto, un berrinche? Ya no eres una niña. ¿Divorcio? ¿Mudarte? Madura. Ese tipo de palabras ya se las había escuchado muchas veces. Al principio, me hacían dudar de mí misma. Luego, me daban rabia. Ahora. No sentía nada. Empujé los papeles hacia él. Solo revísalos. Si todo está bien, fírmalo. El rostro de Ethan se endureció. Ya basta, Emily, espetó. Sigue así, y lo tomaré como algo real. No dije ni una palabra. Solo lo miré a los ojos. Él sostuvo mi mirada por unos segundos antes de arrebatarme el documento de las manos. Ni siquiera se molestó en leerlo. Solo pasó a la última página y garabateó su firma. Lárgate, dijo con dureza. Aún con calma, le recordé: mañana a las 8 de la mañana. Nos vemos en la oficina del registro civil. Lo curioso es que Ethan y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Yo tenía apenas 20 años, aún estaba en la universidad, y fui solo por diversión. No esperaba nada. Pero cuando lo vi, recuerdo haber pensado: así de guapos son ahora todos los chicos que salen a citas.
Isen era educado, encantador y fácil de hablar. Ambos sabíamos que no buscábamos algo serio en ese momento, así que después de una charla ligera, intercambiamos números y nos fuimos por caminos separados. 3 meses después, lo llamé. No como cita, sino como psicólogo. Doctor Isen, dije tratando de sonar casual, tengo una pregunta para usted. Si escucho que mi cepillo de dientes me habla, ¿qué significa eso? Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Cuando le dije en broma a Isen que mi cepillo de dientes me estaba hablando, él no se rió ni lo tomó a la ligera. Simplemente dijo, eso significa que tienes que venir a verme. Así que fui. Ese día, me hizo varios exámenes y me explicó todo paso a paso. Luego, con mucha delicadeza, me dijo, no estás imaginando cosas. Estás enferma, y necesitas medicación. Pero yo no me sentía enferma. Aún así, él sonrió con esa expresión cálida y tranquila que tenía y me dijo, solo toma la medicina. Dale tiempo. Te va a ayudar. En ese entonces, me apoyaba en Isen para todo. Era amable, paciente, y siempre estaba cuando lo necesitaba. Me hacía sentir segura. Como si nada fuera demasiado para enfrentar. Está bien, solía decir. Es un problema pequeño, yo lo arreglo. Le tomó 1 año entero ayudarme a sanar. Después de eso, pasé 6 meses persiguiéndolo hasta que por fin empezamos a salir. Luego nos casamos. Estuvimos juntos 6 años. Ni siquiera llegamos a eso que llaman la crisis del 7º año. Nos estrellamos antes. Pero, ¿sabes qué? Ya hice las paces con eso. Después de que Isen firmó los papeles del divorcio, tomé una foto y la publiqué en redes sociales. No para celebrar, sino para dejar un punto claro. Mi celular explotó. La primera en reaccionar fue mi madre. Me llamó sin parar. Luego vinieron los mensajes, cada uno más dramático que el anterior, con palabras como vergüenza y deshonra. No quería terminar otra vez en el hospital por estrés, así que hice lo único que me dio paz, la bloqueé. Silencio. Al fin. Luego me llamó Clare, mi mejor amiga, y realmente la única que todavía me entendía. Sé que has querido esto desde hace tiempo, me dijo, pero ¿no crees que es un poco pronto para estar celebrando? Me reí un poco. No es una celebración. Solo necesito que Isen lo vea. ¿A qué te refieres? Probablemente piensa que estoy haciendo un berrinche otra vez. Pero si no lo empujo así, no se presentará mañana en la oficina del registro civil. Isen es 6 años mayor que yo. Mi mamá siempre decía que esa diferencia de edad traía mala suerte, que nuestros signos del zodiaco chino chocaban o algo así. Pero Isen tenía un currículum tan perfecto, inteligente, exitoso, respetado, que mi madre dejó de lado todas sus supersticiones. Solía decir que debía haber hecho algo increíble en una vida pasada para merecer a alguien como él. Por esa diferencia de edad, Isen siempre me trató como una niña. Cuando todo iba bien, me consentía como a una hija. Cuando no, me regañaba como a una también. Y aún así, siempre me decía, ¿ya no eres una niña? Irónico, ¿no? En fin, a la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina de asuntos civiles. Y ahí estaba él, ya esperándome. Pero no estaba solo. Lily estaba con él. Me miró con una sonrisa incómoda, casi culpable. Isen me dijo que se van a divorciar, dijo. Emily, estás siendo impulsiva. Si esto es por lo de la otra noche, te pido disculpas, ¿sí? No pude evitar reírme. Su voz era dulce, como si hablara con una niña caprichosa. Pero su mirada decía otra cosa, gané. Así que le sonreí. Adelante. Pide disculpas. Se quedó congelada por un segundo, luego tomó a Isen del brazo. Parece que Emily está muy enojada. Isen, di algo. Isen se quedó en silencio, con el rostro frío. ¿Qué es ella, una niña?, pensé. ¿Ahora necesita que Isen hable por ella? Isen, no seas así, dijo Lily con suavidad. ¿No prometiste que ibas a hablar con Emily con calma?
Emily, interrumpí. Señorita Lily, me da curiosidad, ¿por qué insistes en llamarme por mi nombre como si fuéramos amigas? ¿Lo somos? Su cara se puso pálida. Isen explotó. Emily, ¿dónde están tus modales? Yo ya había terminado de ser cortés. Si no me equivoco, dije con calma, vinimos a finalizar nuestro divorcio. ¿Cierto? ¿O estás tratando de ganar tiempo? La mandíbula de Isen se tensó. El juego había terminado. Hicimos todo el proceso. Firmamos todos los papeles. El funcionario nos dijo que regresáramos en un mes por el certificado oficial. Al salir, Isen se volvió hacia mí y preguntó, entonces, ¿cuándo vienes a recoger tus cosas? Lo miré fijamente. ¿No te diste cuenta? ¿Dar cuenta de qué?, preguntó. De que ya no queda nada mío en esa casa. Y sinceramente, no podía culparlo. Hace años que no me notaba de verdad. En el segundo año de matrimonio, él sugirió que durmiéramos en habitaciones separadas. Dijo que era saludable, algo sobre que las parejas necesitaban su propio espacio para que la relación funcionara. Ahora entiendo que ese fue el momento en que empezamos, en silencio, a vivir dos vidas distintas. Él simplemente no lo vio. O tal vez no quiso verlo. En aquel entonces, realmente confiaba en Isen. Incluso cuando me dijo que debíamos dormir en habitaciones separadas, acepté. Aunque lo único que quería era dormirme a su lado, como una pareja normal. A partir de ese momento, aunque tuviéramos intimidad, era solo algo físico. Tan pronto como terminaba, él se deslizaba silenciosamente fuera de la cama y se iba a su cuarto. Varias veces intenté detenerlo. Le sujetaba el brazo, hacía un puchero y le pedía que se quedara un poco más. Pero él siempre me miraba como si fuera una niña inmadura y me decía, Emily, hicimos un acuerdo. No puedes romper tu palabra ahora. Recuerdo una vez que uno de sus amigos vino sin avisar y lo encontró durmiendo en la habitación de invitados. El tipo se rió y preguntó si yo lo había echado. Isen ni siquiera parpadeó, simplemente dijo, dormimos separados. Fue idea mía. Ella es demasiado pegajosa. Me pone de los nervios. Eso se me quedó grabado. Me dolió más de lo que admití en ese momento. Más tarde, le di a mi madre la dirección de mi nuevo apartamento, no porque tuviéramos una relación cercana y amorosa, sino porque conocía su forma de actuar. Si no sabía dónde vivía, se presentaría en mi oficina. Y si no me encontraba allí, iría a buscar a Isen. Lo último que quería era que ella lo metiera en todo este lío. Cuando estuve enferma, Isen me ayudó a entender su comportamiento. Me explicó cómo funcionaba su mente, cómo todo lo que hacía venía de un lugar retorcido de control y culpa. La hizo parecer tan predecible, tan obvia. Y la forma en que sonreía, divertido y casi con lástima, me incomodaba, pero no se equivocaba. Un día, ella llamó. ¿Isen quiere divorciarse de ti? ¿Qué hiciste? ¿Por qué siempre estás causando problemas? Y ahora estás publicando todo esto en internet sin vergüenza. ¿No te da pena? Ni siquiera esperó a que yo respondiera antes de comenzar con su típico sermón. Te lo dije 1000 veces, ten un hijo de una vez. Casi tienes 30 y aún sin hijos. ¿Eres completamente inútil? No puedo ir a ningún lado sin escuchar susurros. La gente dice que mi hija debe ser estéril. ¿No puedes hacerme sentir orgullosa ni una sola vez? No se detenía. No puedo comer. No puedo dormir. Ya ni siquiera disfruto mis partidas de póker. No me importa lo que haya pasado, ve y arréglalo. Ruega a Isen. Si sigues con este divorcio, no me vuelvas a llamar mamá. Era el mismo discurso que había escuchado toda mi vida. Culpa, vergüenza, reproches, una y otra vez. Aún así, le pregunté, ¿ni siquiera te importa por qué nos estamos divorciando? Su voz se volvió más aguda de inmediato. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes siquiera retener a tu propio marido? ¿Y todavía tienes el descaro de preguntarme por qué? Luego, gritando por el teléfono, dijo, si sigues con esto, ya no eres mi hija. No me inmuté. Solo dije, está bien,
señora. Se quedó atónita un segundo. Luego volvió a los gritos. Emily, ¿quieres matarme de un infarto? ¿No puedes dejarme vivir en paz? ¿Quieres mandarme a la tumba antes de tiempo? Eso es lo que buscas, ¿verdad? Yo simplemente miraba la pantalla, entumecida, mientras ella seguía gritando. Te di todo lo que tenía para criarte. ¿Y así me lo pagas? Me estás matando. La verdad era que mi madre no entendía realmente lo que estaba bien o mal. No tenía sentido de los límites personales. En su mente, el divorcio era un pecado horrible, como si hubiera roto alguna ley sagrada del universo. Pero no tenía derecho a decir nada de eso. No después de lo que ella misma hizo. Fue ella quien, en su momento, me empujó hacia un hombre por dinero. Ocurrió cuando era más joven. Me consiguió unas prácticas de verano en una empresa de bienes raíces. Dijo que era dirigida por un excompañero de clases de mi papá y que aprendería algo útil sobre finanzas. Así que fui. Pero una noche, ese hombre, alguien a quien debería haber podido llamar tío, se emborrachó y me acorraló en su coche. Me dijo que si aceptaba acostarme con él, me pagaría 5,000 pesos al mes. Me quedé paralizada por el miedo. Corrí a casa temblando y le conté todo a mi madre. Ella no se enojó. No me consoló. Simplemente se quedó en silencio un buen rato. Y luego, finalmente, dijo, 5,000 pesos es muy poco. Dile 50. Si acepta 50, entonces di que sí. En ese momento, sentí como me apagaba por dentro. Dejé de sentir cualquier cosa por completo. Me sentía como un robot, entumecida, vacía, cuando renuncié a mi trabajo. Volví a estudiar sin pensarlo mucho, simplemente haciendo lo que me decían. Pero él no me dejó en paz. Me presionó para que regresara a esa horrible empresa, diciendo, si no cierras las cosas como se debe, ¿cómo voy a poder enfrentar a ese hombre otra vez? Ese hombre. El que intentó aprovecharse de mí. Fue en esa época, cuando estaba profundamente deprimida, que me convertí en paciente de Eisen. Recuerdo un día terrible en el que tomé un cuchillo de cocina y lo arrojé frente a mi madre. Ella dio un salto, claramente asustada, y preguntó, ¿qué estás haciendo? Yo simplemente la miré y le dije, haz lo que quieras, córtame, córtate, me da igual. Pero me voy a divorciar. El silencio que siguió era tan denso que parecía presionar sobre mis oídos. Mi madre me miró, aterrada. Agité el cuchillo, y sinceramente, había perdido el control. Luego le tomé la mano y la arrastré hacia la ventana. Salgamos volando juntas, le dije. Ya que claramente no quieres vivir, te voy a ayudar. Ella entró en pánico, salió corriendo de mi apartamento y, justo antes de irse, gritó, si te quieres morir, hazlo sola. No me arrastres contigo. Finalmente, todo quedó en silencio. Me acosté en el suelo, sin sentir absolutamente nada. Mi mente estaba vacía, y de alguna forma, me quedé dormida así. Una llamada de Eisen me despertó. Preguntó, ¿qué hago con las bolsas y las joyas del gabinete? Me tomó un momento entender de qué hablaba. Ah, claro, los regalos que me había dado. Le dije, son tuyos. Te pertenecen. Pero su voz fue fría. Yo no recupero lo que regalo. Entonces tíralos, respondí, y colgué. Pensé en bloquear su número, pero creí que más adelante lo necesitaría para finalizar los papeles del divorcio. Conociendo a Eisen, una vez que se diera cuenta de que hablaba en serio, supuse que se alejaría para siempre. Pero para mi sorpresa, volvió a llamarme al cuarto día. Ese día, estaba cumpliendo una promesa y cenando con Ryan. A primera vista, Ryan siempre parecía distante y serio. Pero al hablar más con él, descubrí lo gentil y tranquilo que era. Su amabilidad se sentía real, constante, muy diferente de la dulzura falsa de Eisen, que siempre escondía algo frío debajo. Le agradecí nuevamente a Ryan por ayudarme el otro día. Me preguntó cómo me sentía y comenzamos a hablar de trabajo. Cuando le conté que ahora trabajaba en una firma de consultoría fiscal, levantó las cejas, sorprendido. Sonreí y dije, aprobé mi examen de contadora pública hace 2 años, así que cambié de carrera. Ryan asintió.
Eso es impresionante, dijo. Luego, pensativo, agregó, Isen nunca vio tu verdadero valor. Bajé la mirada. Probablemente ni siquiera sabía que tenía un nuevo trabajo. Para él, yo siempre era simplemente inútil. Cuando le mencioné por primera vez que quería ser contadora, se rió y dijo, no pierdas tu tiempo. No eres capaz de eso. Ryan no era del tipo chismoso, así que la conversación continuó con normalidad. Después de cenar, salimos. Fue entonces cuando Isen volvió a llamar. ¿Dónde está el gel de baño en la casa?, preguntó. No respondí de inmediato. Luego escuché una voz femenina de fondo, Lily. Olvídalo. ¿Para qué la llamas a Emily? Se va a hacer ideas. Ya no me baño, dijo molesta. Mantuve la calma en mi voz. En el estante de abajo del gabinete. Las batas están arriba. Que se diviertan, dije. Isen intentó explicarse rápidamente, con voz apurada. No pienses mal. Lily y yo solo estábamos cenando cerca. Un camarero le derramó sopa encima. Lo interrumpí. No me debes explicaciones. Justo cuando iba a colgar, tropecé y casi me caigo. Ryan me sostuvo con cuidado y dijo, cuidado. Hubo una pausa. Entonces la voz de Isen se escuchó por el teléfono, baja y enfadada. ¿Con quién estás? Suspiré, molesta. Estamos divorciados. Ya sea una boda, un funeral o lo que sea, ya no es asunto tuyo. Ryan me miró y dijo en voz baja, si quieres, puedo explicárselo a Isen. Lo miré de vuelta. ¿No crees que me haya divorciado de verdad? Él me sostuvo la mirada un momento y luego dijo con suavidad, sí, lo creo. Le sonreí levemente. Gracias. Pensé que Isen por fin entendería. Pero no. Después de eso, empezó a llamarme sin parar. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, Isen apareció de repente en la entrada de mi edificio. Ryan acababa de detener el coche para dejarme cuando Isen saltó del suyo como si se estuviera incendiando. Ya tenía el puño en el aire, directo hacia el rostro de Ryan. Te traté como a un hermano, y tú fuiste y sedujiste a mi esposa, gritó. Ryan no se defendió. Simplemente se quedó ahí y recibió el golpe. Pero cuando Isen levantó la mano para darle otro puñetazo, Ryan le agarró la muñeca en el aire y la apretó con fuerza. Ya basta, dijo con calma, pero con firmeza. Corrí rápidamente entre ellos y empujé a Isen hacia atrás. ¿Qué te pasa?, le dije. Isen me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿De verdad lo estás defendiendo?, me preguntó. Apreté la mandíbula. Estás actuando como un loco. Fue entonces cuando apareció Lily, sin aliento y claramente tarde. Agarró del brazo a Isen y me lanzó una mirada como si yo fuera la causante de todo el problema. Emily, por favor. No seas tan dramática. Solo porque estás molesta no significa que tengas que destruir su amistad. Ryan soltó una risa fría. Lily, ¿alguna vez fuimos realmente amigos? Su rostro se puso pálido y él agregó, no te agrado. Entonces mejor no hables. Ya no pude contenerme. Exacto. Como sabes que no me agradas, haznos un favor a todos y cállate. Isen se puso rápidamente entre ellos, parándose de forma protectora frente a Lily. Ya basta, dijo con un tono cortante, mirando directamente a Ryan. ¿Cuándo empezó todo esto? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Siempre crees que los demás son los sucios, Isen, pero la verdad es que tú eres el que está cubierto de lodo. Lily intervino, claramente intentando cambiar de tema. Pero saliste del asiento del pasajero de Ryan. ¿No es ese lugar normalmente para una novia? La miré directamente. Así que si lo sabías, ¿no? Ella se mostró incómoda y murmuró, yo, solo me mareo en los coches. La doble moral era insoportable. Isen podía hacer lo que quisiera y nadie decía nada. Pero si yo hacía algo, aunque fuera inocente, me destrozaban. ¿Lo peor? Isen no lo veía. Seguía actuando como si todo lo que hacía estuviera justificado.
Cansada y harta, me giré hacia él. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿De verdad merezco este dolor que me estás causando? Me miró confundido, como si no tuviera idea de lo que hablaba. ¿Torturarte? ¿Tú crees que te estoy torturando? Lo miré sin mostrar ninguna emoción. ¿Cómo supiste dónde vivía? Se lo preguntaste a mi mamá, ¿verdad? No respondió, pero no hacía falta. Ya lo sabía. La conoces mejor que yo. Sabes que en cuanto le prestas un poco de atención, piensa que aún hay esperanza para nosotros. Entonces empieza a perseguirme, a presionarme, a culparme. Y a ti no te importa. Porque para ti, ese es mi problema. Tú mismo me lo dijiste una vez, es tu mamá. Ocúpate tú. No querías involucrarte. Hice una pausa, con la voz firme pero cortante. Y mírate ahora. Luego me giré hacia Lily y la señalé directamente. Tú eres la que ahora le sostiene la mano en todo, lo ayudas a arreglar sus amistades, sus problemas familiares, todo. ¿Por qué? Porque según tú, Isen aún merece amor de todos. ¿Y yo? Yo solo tengo que cargar con todo sola. Miré a Isen directamente a los ojos. Y lo hice. Me enseñaste a estar sola. Y ahora, ya no te necesito. Por todo lo que había pasado con Isen y Lily, Ryan terminó apareciendo en mi casa esa noche. Pero no entró. Se quedó en la entrada, me miró con ternura y dijo, descansa. Buenas noches. Me sentí culpable. Él había sido arrastrado a todo esto, y no era justo. Pero estaba tan agotada que no pude decir nada. Mi cuerpo y mi mente estaban completamente desgastados. Solo asentí y lo vi alejarse. Más tarde, Isen dijo que quería hablar. Acepté, pero bajo mis condiciones. Le pedí que nos viéramos en su oficina. Quería que la conversación fuera tranquila, civilizada, sin drama. Pero como siempre, Isen seguía con esa actitud de sabelotodo. Está bien, dijo. Estuve mal en dejarte por Lily esa noche. Pero ella estaba en problemas. Tenía miedo de que hiciera algo drástico. Su vida podía estar en peligro. No podía ignorarlo. Es mi paciente. Deberías entenderlo. Luego agregó, pero prometo que voy a manejar las cosas con ella de la manera correcta. Ese es Isen. Te da un golpe en el estómago y luego te ofrece un caramelo. Recordé algo que pasó hace unos 6 meses. Lily había chocado por detrás a otro coche y llamó a Isen desesperada. Él había pasado la noche anterior sin dormir, completamente agotado, pero en cuanto recibió su llamada, se levantó como si fuera una emergencia de vida o muerte. Más tarde, te sentaste conmigo y dijiste que Lily no tenía a nadie más a quien llamar, así que fuiste a ayudarla. Vi cómo las cejas de Isen se fruncían como si hubiera mordido un limón. Me miró fijamente y preguntó, ¿qué estás tratando de decir? Mantuve la voz tranquila, aunque el estómago se me revolvía. Si yo hubiera sido la que tuvo ese pequeño choque, ¿habrías venido por mí? Abrió la boca, luego la cerró. Un destello de culpa cruzó su rostro. Sabía exactamente en qué estaba pensando. 4 semanas atrás, la manguera del refrigerante de mi motor se rompió. El motor se recalentó y murió cuando iba camino a ver a un cliente. Mi coche estaba en el taller, así que conducía su sedán brillante. Lo llamé, con las manos temblando, preguntando qué debía hacer. ¿Y recuerdas lo que me dijo? Si alguien te roba, llama a la policía. Si te sientes mal, marca al 911. Si el coche se detiene, llama a la grúa. Emily, esto es sentido común básico. Ahora, Isen se pellizcaba el puente de la nariz como si intentara calmar un dolor de cabeza. Emily, sé justa. Habíamos discutido la noche anterior. Yo estaba molesto. Asentí como si entendiera, pero la rabia me quemaba por dentro. Entonces, si no vuelvo arrastrándome a pedir perdón, ¿me castigas de la forma que puedas? Y cuando tú cometes un error, ¿no deberías enfrentarlo? El pecho me dolía mientras me ponía de pie, pero ignoré el dolor. Casarme contigo, dije en voz baja,
Puede que haya sido el mayor error de mi vida. Isen me agarró del antebrazo. Su mano se sentía caliente, casi desesperada. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz quebrada. Lo miré a los ojos, fríos como el hielo. Quiero que cumplas la promesa que hiciste. No cambies de opinión el mes que viene. Perseguir a Isen fue lo más valiente, y quizás lo más tonto, que hice. Me levantó cuando estaba en el fondo, y durante años pensé que lo necesitaba como al aire. Si pasaba un solo día sin verlo, la comida no tenía sabor y el sueño no venía. Lo amé intensamente. Me aferré a él. Me ponía celosa sin razón, todo lo que hice odiaba. Así que me fue desgastando poco a poco, lijando las partes de mí que no le gustaban, tratando de convertirme en alguien nueva. Cuando Isen finalmente dejó de llamarme, los días pasaban más rápido de lo que imaginé. Hice 2 viajes de trabajo, viviendo de maletas y café de hotel. Al volver a casa, el guardia de seguridad me dijo que mi madre había venido 3 veces, pero las normas del edificio no le permitieron entrar. Sentí una puñalada de culpa. Luego, Lily encontró mi número de alguna forma. Me llegó un mensaje suyo culpándome por la gran pelea entre Isen y Ryan. ¿Feliz ahora?, escribió. Rodé los ojos, pero aún así llamé a Ryan. Si quieres, le ofrecí, puedo explicarle a Isen lo que pasó. Ryan no respondió de inmediato. En cambio, preguntó, ¿tienes que hacerlo? No, susurré. No tengo que hacerlo, y tú tampoco. Después de una pausa, su voz se suavizó. Acabo de regresar de un viaje. Incluso pasé por tu oficina, pero no te encontré. Nuestro jefe de finanzas renunció de golpe y no encontramos reemplazo. ¿Considerarías encargarte de la contabilidad? Me reí. Cobro tarifas que dan miedo. Él soltó una risa baja y cálida. Entonces trabajaré horas extra. Puedo arreglármelas. Al día siguiente nos reunimos, revisamos los números y firmamos el contrato. Externalizarles costaba menos que contratar a alguien a tiempo completo, así que todos quedaron satisfechos. Mientras tomaba su maletín, Ryan miró su reloj. Tengo otra reunión, dijo. No te quito más tiempo. Sentí una ola de alivio, la tensión solo estaba en mi cabeza. Ve a ocuparte de tus asuntos, dije con una sonrisa. 12 días después de la pelea, Isen volvió a tocar mi puerta. Se veía agotado, con ojeras marcadas bajo los ojos. Cambiaste de trabajo y ni siquiera me lo dijiste, dijo. Crucé los brazos. ¿Qué es lo que realmente quieres, Isen? Sus ojos buscaron mi rostro. ¿De verdad quieres el divorcio? Mi respuesta salió firme. ¿Qué otra cosa creías que era esto? Mi amiga Clare solía bromear que, aunque Isen era 6 años mayor, yo era quien lo malcriaba. Todo lo que deseaba, se lo daba. Todo lo que pedía, lo hacía. Por eso nunca aprendió a mirarse al espejo y admitir que estaba equivocado. Respiré hondo, sintiéndome más liviana que en años. Esto, susurré, será la última vez. Le dije, necesitamos hablar. Fui yo quien lo sacó a relucir. Miré a Isen directamente a los ojos y dije, te conté cuando estaba estudiando para mi examen de contadora pública, pero no creíste en mí. Me dijiste que iba a fallar. Te conté cuando cambié de trabajo, y otra vez, lo ignoraste como si estuviera soñando despierta. Incluso cuando compré mi apartamento, no te lo escondí. Empecé a arreglarlo el año pasado, y durante los últimos 2 meses he estado mudando mis cosas poco a poco. Justo delante de ti. Pero nunca te diste cuenta. ¿Por qué crees que fue así? ¿Por qué no viste las señales? ¿Por qué no me escuchaste? Isen tenía la mirada perdida, como si no supiera qué decir. Tú no eras así antes, dijo. Solté una risa fría. Gracias a ti, ¿verdad? Entonces le dije algo que había guardado por años. Mi mamá no fue el mejor ejemplo. Nunca me enseñó lo que estaba bien o mal. No me mostró cómo ser amable ni respetuosa. Tuve que aprender sola, a través de errores, dolor y desamor. Aprendí lento, de la manera difícil. Cuando empezamos, tú me mirabas como si fuera ignorante.
Sacudías la cabeza y decías, ¿ni siquiera sabes eso? ¿Qué te enseñó tu familia? Si hubiera sido la persona que soy ahora, me habría defendido en ese momento. Pero en aquel entonces, te creí. Pensé que estaba rota. Me sentía avergonzada. Siempre hablabas de valores y de ser mejor, continué. Esperabas que fuera perfecta. No podía estar triste, ni asustada, ni siquiera cansada. No podía pedir ayuda. Tenía que fingir que todo estaba bien todo el tiempo. Nada de quejarme, ni un pensamiento negativo. Ni siquiera podía ser ignorante en cosas simples. Me fuiste destrozando, Isen. Poco a poco. Cada vez que me criticabas, una parte de mí se rompía. Hasta que casi no quedó nada. Hice una pausa y lo miré. ¿Lo sabías, Isen? Hubo un momento en el que pensé en terminar con mi vida. Así de profundo fue el dolor. Fui a un templo, buscando alguna respuesta. No recuerdo lo que dijo el monje ni lo que estaba escrito en la tira de oración. Solo recuerdo que lloré tanto que pensé que nunca iba a parar. Lloré como si estuviera vaciando todas las lágrimas que me quedaban. El rostro de Isen se puso pálido. Sus labios temblaban. Eres mi esposa. Solo quería que fueras una mejor persona. Eres psicólogo, lo interrumpí. Usa ese título tuyo. Piensa en cómo me trataste. ¿A eso lo llamas amor? ¿Lo llamas sanar? ¿O lo llamarías destruir a alguien, pedazo por pedazo? Levanté la mano para detenerlo antes de que hablara otra vez. Solo piénsalo. De verdad piénsalo. Tuve que reconstruirme desde cero, sola. Recogí cada pedazo roto y poco a poco me volví a armar. La mujer que soy ahora, la creé sin tu ayuda. Entonces, el día 18 después de haberme mudado, Isen apareció en mi edificio. Me llamó desde abajo. Estaba equivocado, dijo. Voy a cambiar. Por favor, perdóname. No volveré a hablar con Lily. No haré nada que no te guste. ¿Qué quieres que haga? Te doy mi vida. ¿Eso es suficiente? Había traído una caja entera de mangos, mi fruta favorita, pero mortal para él. Se sentó allí comiendo uno tras otro, a pesar de su alergia severa. Sus labios se hincharon, su rostro se puso rojo, y le salieron sarpullidos por los brazos. Pero no se detuvo. Uno, luego otro, y otro más. Para cuando llegó la ambulancia, apenas podía respirar. Incluso cuando lo subían a la camilla, yo no bajé. No lo vi. La luz en sus ojos se fue apagando lentamente. Luego perdió el conocimiento. La primera persona que vino a buscarme después de eso, fue Lily. Tenía los ojos muy abiertos, desbordando pánico. ¿Cómo pudiste hacer esto? Él todavía me ama. Comió esos mangos porque me ama. Ustedes ya se van a divorciar de todos modos. Emily, ¿qué le hiciste? La miré, tranquila y clara. ¿Sabes? Nunca me has agradado. Pero nunca te pedí que te alejaras de Isen. ¿Sabes por qué? Respondí antes de que pudiera decir algo. Porque tú me salvaste. Fue la forma en que Isen te miraba, confundido, enamorado, obsesionado, lo que me ayudó a entender finalmente. Él no era ese hombre perfecto que yo debía admirar. No era un dios. Solo era un hombre. Uno con muchos defectos. Y finalmente, dejé de adorarlo. Él solo era un hombre, con defectos, complicado, y lejos de ser perfecto. La segunda persona que vino a buscarme fue mi madre. No podía entender por qué me estaba alejando. Él hizo todo eso por ti, me dijo. ¿Qué más quieres? Ya se ha humillado, ha suplicado. Ha intentado todo. ¿Por qué no le das otra oportunidad? Yo tampoco la entendía a ella. Durante años, Isen me rogó que cortara la relación con ella. Me pidió que dejara de mandarle dinero. Y ahora, ahí estaba, pidiéndome que volviera con él. Su expresión cambió, y sin decir una sola palabra más, se dio la vuelta y se fue.
Luego vino el tercer visitante, Ryan. Pensé que él también venía por Isen, pero en cambio, dijo que teníamos que salir de viaje urgente por trabajo. Viajamos toda la noche hasta una de nuestras sucursales. El director financiero de allí estaba por mudarse a otro país, así que tuvimos que revisar todas las cuentas y cerrar el traspaso. Era mucho trabajo en muy poco tiempo, así que terminamos quedándonos a pasar la noche. Más tarde, Ryan me miró y dijo, voy a llevarte a un lugar. Caminamos por varios callejones estrechos hasta que llegamos a un edificio antiguo y encantador. Pensé que era algún lugar turístico o cultural. Pero Ryan se volteó hacia mí y dijo, esta es la calle de la integridad. Parpadeé, confundida. ¿Aquí hay negocios de verdad? Ryan suspiró. Si me hubieras dicho eso antes, no habría invertido. Unos amigos turbios me convencieron. No investigué. Perdí dinero. Nunca obtuve ganancias, pero bueno, al menos aprendí a preparar tragos. Me reí al verlo detrás de la barra, moviéndose como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ve a presumir con esos 2 clientes que están sentados junto a la puerta, le dije bromeando. Hazles algo también. Ryan sonrió y deslizó un vaso hacia mí. Lo siento, pero el bartender privado de esta noche solo atiende a una invitada especial. Bebí un poco. Solo lo suficiente para sentirme ligera y cálida, no ebria. La música que sonaba en el lounge era suave y tranquila. El aire que entraba por la ventana entreabierta era fresco y agradable. Todo se sentía en paz, como si viviera dentro de un sueño. Ryan me miró y preguntó, ¿eres feliz? Sonreí y asentí. Sí, de verdad lo soy. Isen había dicho que si iba al hospital a verlo una sola vez, firmaría el divorcio. Así que fui. Cuando me vio, sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Era torcida y triste. Entonces, todo este tiempo, dijo, no me bloqueaste, aceptaste verme, incluso hablaste conmigo. ¿Solo porque tenías miedo de que no firmara el divorcio? Me miró fijamente, buscando respuestas. ¿Me odias? ¿De verdad? Respiré hondo. Sí, dije. Hubo un tiempo en que te odié profundamente. Odié haberte conocido. Odié haberte amado. Pero no había terminado. Aprobé mi examen de contadora. Encontré un mejor trabajo. Y poco a poco, dejé ir ese odio. Ahora me conozco bien. Si tuviera que vivir mi vida de nuevo, haría las mismas elecciones. Porque la Emily de 20 años necesitaba a alguien como tú. Si no hubieras sido tú, habría sido alguien muy parecido. Estaba perdida en aquel entonces. Dependía de los demás solo para mantenerme a flote. Lo miré a los ojos. Pero me alegra que me hayas alejado. Dolió muchísimo, pero terminé en un lugar mejor. Ya no te odio, no porque merezcas perdón, sino porque no quiero cargar con ese dolor nunca más. Pero eso no significa que te perdone. Solo quiero seguir adelante y dejarte atrás. Para su crédito, Isen cumplió su promesa. No se echó para atrás. El divorcio se completó sin drama. Justo antes de firmar los papeles, me preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos? Lo miré por un buen rato. Eres psicólogo, Isen. ¿Tú qué crees? Recordé algo que él me dijo una vez. El pasado no se puede cambiar. Pero el futuro está lleno de posibilidades. Las personas crecen. Está bien caer. Solo no te quedes en el suelo. Y no mires atrás. Después del divorcio, no dudé. Bloqueé a Isen y corté lazos con todos los que tenían algo que ver con él. Con todos. Excepto Ryan. 4 meses después, Ryan me dijo algo inesperado. Isen había sido denunciado ante las autoridades. La acusación era grave. Isen había sido reportado por mantener una relación inapropiada con una paciente. ¿Y quién lo denunció? Lily. Al principio, no había suficientes pruebas sólidas, así que no pasó nada oficialmente. Pero Lily no se rindió. Fue con todo. Afirmó que Isen la había seducido durante las sesiones de terapia.
Luego presentó capturas de pantalla de sus mensajes coquetos, fotos de ellos abrazándose, e incluso un video besándose en un restaurante durante un evento de descuentos para parejas. Fue un escándalo. Y público. Ryan claramente no esperaba que todo se hiciera viral. Torpemente apagó la pantalla de su celular, pero yo solo dije con calma, ya lo sabía. Se quedó en silencio. Le dediqué una pequeña sonrisa amarga. Seguramente te preguntas. ¿Lo sabía? Y si lo sabía, ¿por qué no lo dejé antes? Antes de que pudiera responder, continué. En aquel entonces, estaba atrapada en un lugar hecho de culpa y dependencia emocional. No sabía cómo irme. Quería liberarme, pero no encontraba la llave. Así que tuve que romper las cadenas por mi cuenta, pedazo a pedazo, aunque doliera. El silencio entre nosotros se volvió más pesado, más incómodo. Estaba a punto de decir algo solo para aliviar la tensión, cuando Ryan me dio una palmada suave en el hombro y dijo, tú ya eres increíble. Terminé trabajando con Ryan durante un año entero, hasta que contrató a alguien nuevo para ocupar el puesto en finanzas. Durante ese tiempo, hicimos viajes frecuentes a la sucursal. En cada visita, él me preparaba un cóctel especial. Me pagaba bien, y yo solía invitarlo a cenar para devolverle el gesto. Sin buscarlo, nos hicimos buenos amigos. Un día, Clare me preguntó, ¿tú crees que Ryan quiere salir contigo? Negué con la cabeza. No lo creo. ¿Y tú? ¿Te gusta él? Me quedé pensando. Honestamente, no lo he pensado mucho. Probablemente no. Ella puso los ojos en blanco exageradamente. Tienes que dejar de encerrarte en una caja. Después del informe de Lily, Eason finalmente fue despedido. Su carrera, que antes parecía perfecta, ahora estaba manchada. Eso le dificultó mucho conseguir trabajo decente. Y aún después de todo eso, se negó a estar con Lily. Al final, Lily lo perdió todo, el amor, la venganza y su orgullo. Se dio por vencida. Supe que Eason intentó iniciar su propio negocio, pero no le estaba yendo bien. Un día, mi mejor amiga me preguntó, ¿eres feliz ahora? Asentí. Sí. Estoy bastante feliz. Seguía enviándole dinero a mi madre cada mes, pero casi no la veía. Me decía que yo era rencorosa o que guardaba resentimientos. Yo no discutía. La seguía apoyando económicamente, pero ya no invertía ninguna emoción en esa relación. Sin amor. Sin rencor. Esa distancia me hacía sentir en paz. Equilibrada. Mi cumpleaños llegó cerca de fin de año. No esperaba nada. No tenía un gran grupo de amigos y ya me sentía muy grande para las sorpresas. Pero Ryan me sorprendió de todos modos. Me llevó a cenar. La mesa estaba llena de mis platillos favoritos, y hasta había un pastel de mi tipo preferido. Luego me dio 2 regalos, uno simplemente decía feliz cumpleaños. El otro era un poco más especial. Era su forma de pedirme que fuera su novia. Le dije que sí. Cuando Clare se enteró, se quedó boquiabierta. ¿Eso fue todo? ¿Ni siquiera lo pusiste a prueba? Sonreí. Solo disfruto estar con él. Esto no es amor de adolescentes. Es algo más maduro. Tranquilo. Estable. Sin grandes dramas. Sin fuegos artificiales. Solo algo que se siente. Correcto. Aún así, una noche no pude evitar preguntarle a Ryan, ¿cuándo empezaste a gustar de mí? No creía que me hubiera amado en secreto por años ni nada así. Pero sí sentía que, desde hacía tiempo, me miraba de una forma diferente. Ryan lo pensó por un segundo. Al principio, ni te notaba mucho, dijo con honestidad. Eras la joven esposa de Eason. Pequeña, callada, siempre educada. Eso era todo. Luego hizo una pausa y continuó. Pero una vez fui al templo con mi madre. Normalmente esas cosas no me interesan. Mientras ella estaba adentro, me puse a caminar. Y fue entonces cuando te vi. Yo estaba llorando. Fuerte.
como si todo dentro de mí se hubiera roto. Ryan dijo que su primer instinto fue irse. La mayoría de la gente no quiere ser vista cuando se está derrumbando. Y nadie realmente quiere ver así a alguien que conoce. Pero yo lloraba demasiado. Temblaba. Enroscada, como si me hubieran desgarrado por dentro. Él sacó su teléfono y tomó una foto, pensando que tal vez debería enviársela a Isen. Tal vez Isen debía ser quien viniera por mí. Pero al final, no la envió. Porque en ese momento, se dio cuenta de algo. Aunque yo era la esposa de Isen, Isen no merecía ser quien me viera así. Si de verdad hubiera sido feliz con Isen, ¿habría terminado llorando sola en un templo? Ese pensamiento se le quedó grabado a Ryan. Al principio, se dijo a sí mismo, olvídalo. No es asunto mío. Pero al final, hizo algo. Compró un paquete de pañuelos y me los entregó en silencio. No sabía qué decir. Lo único que logró murmurar fue un suave no llores. Yo nunca recordé quién me dio esos pañuelos. Pero Ryan nunca olvidó el dolor que vio en mis ojos ese día. En ese momento, no tenía ninguna intención de hacer algo más. No creía en el matrimonio, no quería una relación, demasiado problema. Y además, yo era la esposa de su amigo. Aún así, en cada reunión, se sorprendía a sí mismo mirándome de reojo, preguntándose si todavía me veía tan rota como antes, y pensando. Tal vez había algo pequeño que podía hacer para que las cosas fueran un poco más fáciles para mí. Así que, en las noches de karaoke, pedía al camarero que dejara la bandeja de frutas cerca de mí. Durante las cenas, si mi platillo favorito, rollitos de arroz al vapor, estaba a punto de alejarse en la bandeja giratoria, la detenía suavemente y la dejaba frente a mí. Nunca hacía un escándalo. Solo pequeños, silenciosos gestos de amabilidad. Nada grandioso. Para él, era como alimentar a los gatos callejeros que rondaban afuera de su apartamento, sin motivo, sin expectativas. Solo por instinto. Hasta que llegó el día en que empecé a hablar del divorcio. Isen malinterpretó todo. Pensó que Ryan y yo estábamos involucrados. Ryan nunca se defendió. En parte porque ya estaba cansado del comportamiento de Isen a lo largo de los años. Y en parte porque quería dejar algo claro, esta chica ya ha sufrido suficiente. Ahora estoy con ella. Ryan nunca planeó estar conmigo. Era del tipo que siempre decía que jamás se casaría. Pero entonces, uno de sus mejores amigos le dijo, ¿en serio vas a quedarte ahí atrapado en un enamoramiento secreto y sin esperanza? Y eso lo hizo reaccionar. Se dio cuenta de que estaba enamorado de mí. A Ryan le tomó 2 días enteros aceptar esa verdad. Cuando por fin lo entendió, se sentó, respiró hondo y, para su propia sorpresa, pensó. Tal vez sí quiero casarme después de todo. ¿Qué me está pasando? Terminamos casándonos en nuestro 2º año de relación. Isen apareció en la boda. Pero antes de que pudiera siquiera entrar al lugar, Ryan lo detuvo en la puerta. No lo hagas, le dijo con firmeza. Es un día feliz. No lo arruines. Isen explotó. Lo llamó hipócrita. Lo acusó de haber planeado todo desde el principio. Dijo que seguro llevábamos años viéndonos a escondidas. Ryan solo suspiró. Si no fuera porque creo en el karma, te golpearía ahora mismo. Empezó a alejarse. Luego se detuvo, se giró y lo miró directo a los ojos. No lo hicimos, dijo Ryan. No la insultes así. Estás actuando como si ella te hubiera engañado. No lo hizo. Emily fue la que salió herida. Fue a ella a quien dejaron atrás. Después de casarnos, la vida con Ryan fue tranquila. Sencilla. Solo los dos. Ryan no quería hijos. Después de haberse rendido con el matrimonio durante tanto tiempo, se dio cuenta que tampoco quería ser padre. Su mamá bromeaba diciendo que él cambiaba de opinión como si apagara una luz, pero no discutía. El hecho de que se hubiera casado ya era un milagro para ella. Dijo, bueno, tu esposa es 6 años menor. Al menos puede que viva más que tú y te despida como corresponde. Aún así, Ryan estaba nervioso.
No quería ocultarme lo que sentía. Pero le daba miedo que yo no estuviera de acuerdo. Cuando por fin me lo dijo, me reí. Perfecto, le dije. Yo tampoco quiero hijos. La verdad es que yo también había estado luchando con cómo decírselo. Sentía que sería injusto casarme y luego decir, por cierto, no quiero tener hijos. Pero sinceramente, nunca me vi como una madre. La primera mitad de mi vida fue tan difícil, tan llena de caos y dolor. Sanarme a mí misma en esta segunda mitad ya me parecía suficiente. La idea de criar una nueva vida, de tratar de guiar a alguien por el mundo, cuando yo apenas estaba aprendiendo a mantenerme en pie. Me parecía demasiado. No quería hacerlo si no podía darlo todo. Y si no podía, entonces prefería no hacerlo en absoluto. Por suerte, Ryan y yo estábamos en la misma sintonía. La única que levantó una ceja fue Clare. ¿Confías en él?, me preguntó. Él tampoco quería casarse antes. ¿Y si un día de repente sí quiere tener hijos? Los hombres pueden tenerlos cuando se les dé la gana, ¿sabes? Pero yo solo sonreí y le dije, estás perdiendo el punto. Esto no se trataba de que Ryan no quisiera tener hijos. Se trataba de mí. Yo no quería tener hijos, y resultó que él tampoco. Por eso funcionábamos. Por eso nos casamos. Estábamos en la misma sintonía. Querer o no querer era su decisión. Pero, en cualquier caso, yo no iba a cambiar de opinión solo para complacerlo. Estábamos juntos porque coincidíamos. Y si no hubiera sido así, simplemente no estaríamos juntos. Era así de simple. Clare frunció el ceño. Pero, ¿no te pone un poco triste? Levanté la vista de mi hoja de cálculo y respondí con calma, si dejo que el miedo a salir herida me impida empezar algo. ¿Cómo podría vivir? No puedo pasarme la vida temiendo cada paso. Ryan escuchó eso. Y en ese momento, sintió algo cálido dentro de él. Aquella chica que una vez vio llorando desconsoladamente en el templo, la que parecía tan rota y perdida, había crecido. Y seguía creciendo. Sin importar lo que la vida le lanzara, ni siquiera los días más oscuros lograron romperla de verdad. Lo había logrado. Había encontrado su paz. Fin. Gracias por leer.